día de 1989 en Colombia, desde su finca Nápoles, un hombre rodeado de escoltas armados y una riqueza que superaría los 30.000 millones de dólares. Él no solo controla el 80% del mercado de cocaína de Estados Unidos, sino que libra un conflicto total contra su propio país, asesinando jueces, fiscales y candidatos presidenciales. Su estrategia es el pánico absoluto, plata o plomo. Él no se esconde de la cámara, la busca, se imagina como un Robin Hood y en el fondo solo quiere ser un hombre de Estado. La imagen es la de un dictador en su propio feudo, cuya ambición es tan vasta como su ego. En ese mismo tiempo, a miles de kilómetros cerca de la frontera de Sonora, otro hombre, menudo y silencioso, se arrastra por un túnel improvisado bajo la valla fronteriza. Este hombre no busca el enfrentamiento con el Estado, sino la cooptación total. Su estrategia no es la bomba, sino la logística. Su arma más poderosa no es el fusil, sino el soborno a gran escala inyectado en la burocracia. Él no quiere ser un político, quiere ser invisible, un líder que maneja la corporación criminal más grande del mundo desde las sombras. Ambos hombres representan el pináculo de la ambición criminal, pero sus caminos hacia la cima y sus derrotas fueron radicalmente distintos, marcando dos eras en la guerra global contra las drogas. Uno fue el jefe narco más famoso de la historia, el otro fue el más eficiente. Sus nombres: Pablo Escobar Gaviria y Joaquín El Chapo Guzmán. Pero antes de adentrarnos en este duelo de reinos criminales, analizando quién fue el más rico, el más sanguinario y el verdadero arquitecto del narcotráfico moderno, no olvides suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Fue Pablo Escobar el último gran terrorista narco cuya derrota fortaleció al Estado? ¿O fue el Chapo Guzmán el primero de la nueva generación, el narcoempresario que logró institucionalizar el soborno, volviéndose virtualmente indestructible? Antes de continuar con este fascinante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. La génesis del reino criminal de Pablo Escobar y Joaquín El Chapo Guzmán se encuentra en la miseria de sus infancias, pero la forma en que cada uno tradujo esa pobreza en ambición y poder revela las profundas diferencias en su mentalidad y su enfoque hacia el Estado. Sus trayectorias representan dos modelos de superación criminal. Uno buscó la legitimación política, el otro la eficiencia empresarial. Para entender el conflicto que cada uno declaró a su país, es fundamental desgranar cómo sus orígenes forjaron sus respectivas filosofías criminales y cómo la explosión de la demanda de cocaína en Estados Unidos les ofreció la oportunidad de un poder sin precedentes. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en 1949 en Río Negro, Antioquia, Colombia. Aunque creció en un ambiente de relativa modestia, su familia no provenía de la pobreza extrema que caracterizó a sus futuros sicarios o a su contraparte mexicana. Su padre fue agricultor y su madre maestra de escuela. Esta posición social le otorgó una educación básica, pero también le inculcó un profundo resentimiento hacia la élite tradicional de Medellín, una clase social cerrada que lo miraba con desprecio a pesar de su creciente riqueza. Esta frustración social se convirtió en el motor de su filosofía criminal. El dinero no era suficiente. Lo que realmente buscaba era el reconocimiento, la legitimidad y el poder político que el establishment le negaba. Sin embargo, su ambición era de otra índole. Escobar veía el crimen como un vehículo hacia la política. A través de la construcción de viviendas, campos de fútbol y donaciones en los barrios pobres de Medellín, cultivó la imagen de un Robin Hood moderno. Él se presentó ante las masas empobrecidas como un benefactor que desafiaba a los ricos corruptos.
Esta estrategia dual de caridad y pánico le dio una base social de apoyo casi impenetrable, lo que le permitió ascender en el escalafón político hasta convertirse en congresista suplente en 1982. Su meta no era solo vender droga, era sentarse en el Congreso donde creía que su riqueza finalmente le daría el derecho a ser parte de la élite que tanto despreciaba. Esta mentalidad de político criminal definió el Cártel de Medellín. Para Escobar, la organización era una extensión de su voluntad personal y de su ideología de confrontación. El dinero, aunque astronómico, era la herramienta para financiar su conflicto contra el Estado y contra la clase social que lo rechazó. La brutalidad que más tarde desplegó no fue solo para proteger el negocio, fue una respuesta política a la amenaza de la extradición, el miedo visceral que compartían todos los capos de su época. Escobar creía que si mataba a suficientes jueces, policías y políticos, el Estado se arrodillaría y le concedería la impunidad. Su fracaso final fue precisamente político. No pudo doblegar la voluntad de la nación y murió en un tejado luchando contra el Estado que tanto anhelaba controlar. La historia de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera comienza en una miseria mucho más cruda y profunda. Nacido en La Tuna, un remoto y montañoso pueblo de Badiraguato, Sinaloa, en una fecha incierta de los años 50, creció en la pobreza extrema. Su entorno estaba marcado por el hambre, el aislamiento y la ley de la droga, ya que la región era conocida como el Triángulo Dorado, un bastión histórico del cultivo de marihuana y amapola. A diferencia de Escobar, que tuvo una educación, el Chapo era virtualmente analfabeto. Su objetivo inicial no era el poder político o el reconocimiento, era simple supervivencia y la búsqueda de una salida económica del yugo del hambre. El Chapo no tuvo el lujo de robar coches en la ciudad. Sus inicios fueron en la agricultura criminal, cultivando marihuana y amapola para procesar heroína. Esta experiencia temprana le enseñó la dureza del negocio, la necesidad de la discreción y, sobre todo, la disciplina logística. Para transportar estos productos desde las sierras hasta la frontera, se requería una red compleja de intermediarios, rutas seguras y, crucialmente, la complicidad silenciosa de las autoridades. Esta formación desde el inicio como ingeniero de la cadena de suministro definió su mentalidad. El Chapo no era un político ni un showman. Era un empresario criminal obsesionado con la eficiencia y la seguridad de las rutas. Cuando el Chapo ascendió dentro del cártel de Guadalajara, bajo la tutela de Miguel Ángel Félix Gallardo, su valor no estaba en la audacia o el pánico, sino en su habilidad para innovar la distribución. Mientras otros capos se enfocaban en la producción, el Chapo se enfocó en la entrega. Su apodo, el Chapo, el Pequeño, contrastaba con su inmensa visión de la logística. Entendió que el cuello de botella del narcotráfico era la frontera entre México y Estados Unidos. Su solución no fue el enfrentamiento ruidoso, sino la invisibilidad subterránea. Fue pionero en la construcción de narcotúneles que conectaban de manera segura y eficiente México con California y Arizona. Este enfoque empresarial significó que el dinero no se gastaba en coches lujosos o fincas exhibicionistas como hacía Escobar, sino en la infraestructura, los túneles, las aeronaves, los sistemas de comunicación y, lo más importante, el soborno sistémico de funcionarios mexicanos para garantizar que esa infraestructura nunca fuera descubierta. Su filosofía, a diferencia de la de Escobar, era el pragmatismo puro. La brutalidad del Chapo era selectiva y dirigida a la competencia y a los traidores. No tenía el objetivo de cambiar leyes. Su meta no era sentarse en el Palacio Nacional, sino garantizar que los funcionarios del Palacio Nacional le permitieran operar con impunidad.
El factor común y catalizador del ascenso estratosférico de ambos hombres fue la explosión de la demanda de cocaína en Estados Unidos a partir de finales de los años 70. Para Escobar, la cocaína era su pasaporte a la élite. Colombia ofrecía la posición ideal. Estaba cerca de los centros de producción de hoja de coca y geográficamente era accesible a las rutas marítimas y aéreas hacia Florida, el principal punto de entrada. Escobar fue uno de los primeros en industrializar la producción y el transporte de cocaína a gran escala. Su riqueza se multiplicó de manera incomprensiblemente rápida. La cocaína financió su conflicto, su política y su imagen de Robin Hood. Su operación era una línea recta y vertical de la selva a las calles estadounidenses. Para el Chapo, la cocaína representó la oportunidad de pasar de un traficante regional de marihuana a un socio clave de los cárteles colombianos. A medida que las rutas directas de Colombia a Florida se volvieron más peligrosas por la presión de la DEA, los cárteles colombianos, incluyendo Medellín, necesitaron subcontratar el tránsito por México. El Chapo se ofreció a llevar la cocaína de Colombia a la frontera con Estados Unidos. Su eficiencia y su capacidad para construir túneles y redes terrestres le permitieron asegurar el tráfico terrestre. Su valor residía en ser el eslabón más seguro de la cadena de suministro, cobrando una comisión fija por el tránsito, lo que le permitió acumular capital de forma constante y reinvertirlo en su infraestructura de impunidad. En este punto de inicio de sus carreras vemos claramente el contraste. Escobar usó la cocaína para comprar poder político y estatus social. El Chapo usó la cocaína para comprar infraestructura logística y soborno, manteniéndose en las sombras. El primero buscaba el poder visible, el segundo la invisibilidad rentable. Esta diferencia esencial en su mentalidad determinaría la arquitectura de sus reinos y la manera en que la guerra contra las drogas se desarrollaría en sus respectivos países. El poder y la longevidad de un reino criminal se definen por su arquitectura interna y por la marca que impone en el mundo. Aunque tanto el cártel de Medellín como el cártel de Sinaloa fueron maquinarias de muerte y lucro, sus estructuras organizacionales, su filosofía de gestión y la forma en que se presentaron al mundo fueron radicalmente distintas. Mientras Pablo Escobar construyó un modelo centralizado, jerárquico y confrontacional, Joaquín Guzmán Loera forjó una federación flexible, descentralizada y orientada a los negocios, una diferencia que sería crucial para la supervivencia de sus organizaciones. El cártel de Medellín no era solo un grupo de traficantes, era una coalición de varones de la cocaína, pero con una figura central indiscutible: Pablo Escobar. Este cártel se caracterizó por su estructura rígida, jerárquica y vertical. En su cúspide se encontraba la sociedad de los socios fundadores, que incluía a los hermanos Ochoa, Fabio, Jorge Luis y Juan David, Carlos Leder y el propio Escobar, quien era, sin embargo, el líder indiscutible, el que imponía la estrategia de confrontación y el que movía los hilos políticos. La organización de Medellín operaba bajo un principio de monopolio territorial y control total de la cadena de producción, desde los laboratorios de cocaína en las selvas colombianas hasta los puntos de envío. Este control vertical garantizaba la calidad del producto y maximizaba las ganancias, pero también hacía la estructura sumamente vulnerable a los ataques frontales del Estado. Si el Estado lograba desmantelar o arrestar a los cabecillas, toda la operación corría el riesgo de colapsar, un riesgo que Escobar, en su arrogancia, estaba dispuesto a correr. El nombre Medellín se convirtió rápidamente en sinónimo de pánico. La marca que Escobar impuso no era la de un grupo de negocios, sino la de una fuerza paramilitar capaz de desafiar la soberanía nacional.
El cártel mantenía un ejército de sicarios increíblemente leales, reclutados principalmente de los barrios pobres de la ciudad que Escobar había ayudado. El presupuesto del miedo en Medellín era inmenso, invertido en armamento, seguridad personal y, sobre todo, en los vastos costos de la guerra de guerrillas urbana y rural que emprendió contra el Estado. La inversión principal de Escobar no era en lobby discreto, sino en brutalidad manifiesta para cambiar las leyes. El cártel de Sinaloa, por el contrario, fue fundado y desarrollado bajo una filosofía de discreción, adaptabilidad y resiliencia. El Chapo no construyó una tiranía, forjó una federación de cárteles bajo el liderazgo informal, pero indiscutible de dos grandes estrategas, el mismo Joaquín Guzmán y Ismael El Mayo Zambada. Esta estructura horizontal y descentralizada fue clave para su supervivencia. Si un líder caía, la organización no se desmoronaba, simplemente se reajustaba. El cártel de Sinaloa se caracterizó como una multinacional o corporación criminal global. Su enfoque no estaba en el monopolio de un solo producto o un solo territorio como Medellín, sino en la diversificación. Cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, y el control de las rutas transfronterizas y globales. La arquitectura de Sinaloa invertía fuertemente en infraestructura invisible y cooptación institucional. Su presupuesto del miedo se destinaba menos a bombas dirigidas a la población civil y más a los sobornos a gran escala inyectados en todos los niveles del gobierno mexicano, desde oficiales de aduanas y gobernadores hasta generales y jefes de policía federal. El Chapo entendió que la forma más eficiente de operar con impunidad era asegurar que sus enemigos internos, el Estado, se convirtieran en sus socios. Esto garantizaba el flujo constante de droga y permitía al cártel operar en la práctica como un actor paraestatal. El nombre Sinaloa proyectaba una imagen de veteranía de tradición narca arraigada en el Triángulo Dorado de México, pero su verdadera marca era la eficiencia logística. Los narcotúneles se convirtieron en su sello distintivo, símbolo de su enfoque en la ingeniería y la invisibilidad, mientras que el pánico de Escobar generaba titulares y una respuesta frontal del Estado. El soborno del Chapo generaba silencio y complicidad. La diferencia en cómo operaban estos reinos se resume en cómo invertían su capital para mantener el poder. Escobar invertía en el conflicto. La inversión de Escobar en brutalidad directa era una inversión política. Gastó miles de millones en mantener ejércitos de sicarios y en financiar atentados terroristas que elevaran el costo de la extradición para el gobierno. Su objetivo era la victoria visible contra el Estado. El costo de esta guerra fue la destrucción de su reputación y la unión de Colombia y Estados Unidos para cazarlo. Por otro lado, el Chapo invertía en el sistema. El Chapo invirtió su capital en la infiltración de las instituciones. Su objetivo no era derrotar al Estado en el campo de batalla, sino neutralizarlo a través de la nómina. Esta inversión resultó ser más sostenible. Cuando el Chapo fue encarcelado, la red de soborno que había construido siguió operando, garantizando su escape y la continuidad del negocio. El miedo del Chapo se dirigía a los rivales que podían robar rutas o a los funcionarios que se negaban a su oferta, manteniendo la brutalidad enfocada y productiva para el negocio. En última instancia, la arquitectura del cártel de Medellín, centrada en la personalidad volátil y el ego de Escobar, lo hizo poderoso, pero frágil, llevando a su rápida implosión tras su muerte. El cártel de Sinaloa, con su estructura federada y su enfoque en la logística y el soborno institucional, se demostró resistente al cambio de liderazgo, sobreviviendo incluso a la extradición de su líder. El Chapo, por su parte, demostró que la influencia más duradera se consigue a través del soborno sistémico y la infiltración silenciosa, haciendo que el Estado se convirtiera en un cómplice funcional.
Este contraste en el uso de la brutalidad y el dinero define por qué uno cayó ruidosamente y el otro sigue siendo un modelo operativo para el crimen global. La estrategia de plata o plomo de Pablo Escobar no era una simple frase, era el código de gobierno de su reino criminal y una declaración de guerra contra la soberanía del Estado colombiano. La filosofía era clara. El dinero se ofrecía como primera opción a cualquier funcionario, juez, policía o periodista que pudiera interponerse en el camino del cártel de Medellín. Si el soborno era rechazado, la única alternativa era una muerte brutal e inmediata. El uso de la brutalidad por parte de Escobar fue indiscriminado y de alto impacto social. No estaba dirigida únicamente a la eliminación de rivales de negocios, sino a la destrucción de las instituciones mismas. El cártel de Medellín se transformó en una fuerza terrorista que llevó el conflicto a las calles y a los edificios gubernamentales, demostrando su capacidad para desestabilizar la vida cotidiana y anular la ley. Con los ataques a la cúpula política, Escobar ordenó el asesinato de figuras clave como el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y el procurador general Carlos Mauro Hoyos. Y en un acto que desató la cacería final, el asesinato del candidato presidencial favorito, Luis Carlos Galán, en 1989. Estos actos eran ataques directos a la legitimidad y la continuidad del gobierno. El cártel empleó la táctica del coche bomba en áreas urbanas densamente pobladas, un método reservado típicamente para grupos insurgentes políticos. El ejemplo más infame y brutal fue la voladura del vuelo 203 de Avianca, cuyo único objetivo era eliminar a César Gaviria, para entonces candidato presidencial. Este tipo de brutalidad que mató a cientos de inocentes tenía el propósito de infundir el pánico colectivo y demostrar a la población que el Estado era incapaz de protegerlos de la furia de Escobar. La estrategia de Escobar fue la de un dictador criminal que quería imponer su voluntad sobre el sistema. Al hacer pública y visible su brutalidad, buscó la rendición total del Estado y, paradójicamente, el reconocimiento de su poder. Su fracaso fue que, al declarar un conflicto abierto, logró lo contrario. Unió a la clase política colombiana, al ejército y a Estados Unidos en su contra, sellando su destino final. La estrategia de poder de Joaquín El Chapo Guzmán era la antítesis de la de Escobar. La corrupción silenciosa, masiva y sistémica. El Chapo no buscó derrocar al Estado, buscó comprarlo a todos los niveles, desde el guardia de prisión hasta los generales y los políticos de alto rango. Su filosofía era que la impunidad operativa era mucho más rentable y duradera que el pánico visible. El cártel de Sinaloa operó bajo el principio del narcoempresario. Su presupuesto del miedo se destinaba principalmente a la inversión en el sistema legal y de seguridad. Las sumas de dinero gastadas en sobornos eran astronómicas, pero a diferencia de los pagos improvisados de Escobar, las del Chapo eran parte de una nómina fija que garantizaba asegurar que los cargamentos masivos de droga pudieran moverse libremente por México sin ser detenidos por la Policía Federal o el Ejército. Garantizaba que los jueces y fiscales mexicanos anularan casos o liberaran a operadores capturados y la infiltración de prisiones. El nivel de soborno alcanzado por el Chapo permitió que las prisiones de máxima seguridad como Puente Grande y el Altiplano se convirtieran en meras oficinas de negocios, desde donde continuó dirigiendo su reino. La brutalidad del cártel de Sinaloa era predominantemente instrumental. Se dirigía a la eliminación de rivales de negocios, particularmente en las guerras fronterizas contra el cártel de Juárez y los Zetas, o contra aquellos funcionarios que se negaban a recibir la plata de forma estratégica. El Chapo utilizaba la brutalidad para asegurar las rutas de tráfico y la fidelidad
pero rara vez la empleó para desafiar directamente al gobierno o para aterrorizar a la población civil a una escala que generara una reacción nacional unificada. El Chapo prefería el silencio cómplice de las instituciones. El éxito de esta estrategia es evidente en sus fugas legendarias. Mientras la fuga de Escobar de la Catedral fue una burla que avergonzó al Estado, las fugas del Chapo, el carrito de la lavandería y el túnel de 1,5 kilómetros fueron pruebas irrefutables de que el cártel de Sinaloa había cooptado partes funcionales del Estado mexicano. El Chapo no necesitaba derrocar al gobierno para tener impunidad, solo necesitaba comprarla. El contraste en las estrategias de poder tuvo consecuencias diametralmente opuestas para sus carreras y para el futuro del crimen. Al declarar el conflicto abierto, Escobar se convirtió en un objetivo existencial para Colombia y Estados Unidos. Aunque logró sembrar el pánico, nunca logró la impunidad que buscaba. Su guerra lo llevó a un aislamiento total y a su muerte en un tejado. Su método demostró ser insostenible a largo plazo. Al invertir en el soborno, el Chapo logró operar con virtual impunidad durante más de 2 décadas, convirtiendo su cártel en una red global. Su fracaso no ocurrió en México, sino cuando fue extraditado a Estados Unidos, el único sistema judicial que su inmensa riqueza no logró corromper. Su método demostró ser la forma más rentable y resiliente de manejar el narcotráfico en la era moderna, un modelo que, lamentablemente, siguen emulando las organizaciones criminales de hoy. En esencia, Escobar fue el último de los caudillos narcos que creyó que podía ganar una guerra frontal, mientras que el Chapo fue el primero de los narcoempresarios que entendió que es mejor poseer los hilos del poder en la oscuridad que exhibir el pánico en la luz. La historia demuestra que el soborno silencioso fue una estrategia de poder mucho más efectiva que el desafío armado. Antes de continuar con este fascinante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. El verdadero poder de Pablo Escobar y Joaquín El Chapo Guzmán no residía únicamente en sus riquezas o sus arsenales, sino en la arquitectura de fidelidad y el diseño de sus círculos íntimos. Ambos líderes entendieron la necesidad de rodearse de hombres dispuestos a morir por ellos, pero el origen y el propósito de esa fidelidad fueron marcadamente diferentes. Escobar edificó su base de poder sobre la ostentación y el miedo, mientras que el Chapo la construyó sobre el pragmatismo, los lazos familiares y la eficiencia operativa, una distinción crucial que determinó qué reino sobreviviría al desmantelamiento de su líder. El círculo de poder de Pablo Escobar era una mezcla volátil de familiares cercanos, socios criminales de alto nivel y un vasto ejército de sicarios extraídos de la base social. La fortaleza operativa y simbólica de Escobar era la finca Nápoles, un complejo palaciego y zoológico en Puerto Triunfo, que no solo era su hogar y centro de operaciones, sino también el símbolo visible de su éxito y su desprecio por la ley. Escobar reclutó a su ejército de sicarios, muchos de ellos jóvenes de los barrios más pobres de Medellín, a quienes ofreció algo que el Estado colombiano jamás les dio: estatus, dinero y un sentido de pertenencia. Para ellos, Escobar era el benefactor que construía casas, que les daba vehículos y que desafiaba a la élite que los había marginado. Esta fidelidad era visceral, alimentada por el resentimiento social y la gratitud. Sin embargo, era una fidelidad emocional y, por lo tanto, volátil. Cuando el dinero se agotó y la persecución se hizo insoportable, esta base de fidelidad se resquebrajó rápidamente. A nivel de sus socios, los Ochoa, Carlos Leder, la fidelidad se mantenía a través de una jerarquía estricta y el miedo a la represalia. Si un socio o un lugarteniente fallaba o se mostraba desleal, el castigo era total.
Esta estructura centralizada dependía de la figura todopoderosa de Escobar para tomar cada decisión importante, lo que la hacía inflexible. El círculo familiar inmediato de Escobar, compuesto por su esposa María Victoria Henao y sus hijos, se mantuvo leal hasta el final, pero también sufrió las consecuencias directas de su conflicto. La familia fue arrastrada a la clandestinidad y al peligro constante. El error fatal de Escobar fue confiar en pocos y exhibir demasiado. Su círculo íntimo se convirtió en un objetivo prioritario para el bloque de búsqueda y, crucialmente, para los Pepes, el grupo paramilitar formado por sus antiguos socios y víctimas, que lo persiguió brutalmente en sus últimos meses de vida. Esta traición interna demostró la fragilidad de una fidelidad comprada con resentimiento y mantenida con pánico, que colapsó en el momento en que el costo de la fidelidad superó la promesa de la riqueza. El círculo de poder de Joaquín Guzmán era mucho más pragmático y resiliente. Su base operativa no era un palacio visible, sino una compleja red de casas de seguridad, túneles y laboratorios dispersos entre las montañas de Sinaloa y las ciudades fronterizas, diseñados para ser prescindibles y móviles. El Chapo confió primordialmente en la familia para las posiciones clave. Sus hijos, conocidos como los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán Salazar, y sus parientes se encargaron de las operaciones vitales como la logística, las finanzas y el manejo de los laboratorios. Esta estructura de clan hace que la traición sea casi imposible, pues implicaría ir contra la propia familia. Su socio más importante, Ismael El Mayo Zambada, es una figura de la vieja guardia respetada y con fuertes lazos de sangre con otras familias de Sinaloa, lo que aseguraba la estabilidad de la federación. Esta estructura familiar fue la clave de la resiliencia del cártel de Sinaloa. A diferencia de Escobar, que dirigía personalmente las masacres, el Chapo delegaba la brutalidad a brazos armados o grupos de choque como los Zetas en sus inicios. Esto protegía el núcleo del cártel de Sinaloa de la atención directa del Estado por la brutalidad terrorista. El Chapo se enfocaba en la gestión y la inversión en soborno, dejando los aspectos más brutales del negocio a terceros o a lugartenientes específicos, lo que mantenía su imagen de empresario criminal ante las autoridades. El éxito del Chapo al manejar su red residió en la confianza compartida y en la rentabilidad sostenida del negocio. Su gente no solo era leal por miedo, sino porque el cártel de Sinaloa era la operación de tráfico más eficiente y, por lo tanto, la que generaba las mayores ganancias para todos sus participantes. El Chapo no se exhibía, lo que hacía su captura más difícil y protegía su círculo íntimo. Cuando él cayó, la estructura de fidelidad no se disolvió, simplemente activó los protocolos de sucesión y continuó operando bajo el liderazgo de Zambada y los Chapitos. Al final, la guerra de Escobar fue personal, lo que lo hizo vulnerable. La guerra del Chapo fue empresarial, lo que hizo que su reino fuera extraordinariamente resistente. La fidelidad por sangre y dinero silencioso demostró ser mucho más efectiva y duradera que la fidelidad por resentimiento y pánico. La derrota de Pablo Escobar y Joaquín El Chapo Guzmán no fue un evento singular, sino una serie de enfrentamientos y humillaciones al Estado que, en el caso del Chapo, se convirtieron en legendarias fugas. Sus derrotas finales ilustran una vez más el contraste entre sus filosofías. Escobar, el terrorista acorralado que muere luchando en la superficie. El Chapo, el estratega que escapa bajo tierra y es finalmente neutralizado por la burocracia extranjera. Estos momentos cumbre definieron el fin de dos eras del narcotráfico. La derrota de Pablo Escobar comenzó con la farsa de su rendición en 1991.
Negociando directamente con el gobierno colombiano, Escobar aceptó entregarse a cambio de la promesa de no ser extraditado a Estados Unidos, un pacto que demostraba el poder que había acumulado sobre el Estado. El resultado fue la construcción de la Catedral, una prisión que era en realidad un complejo penitenciario de lujo, diseñado y financiado por él mismo en las montañas de Envigado. La catedral no tenía barrotes ni seguridad estatal, sino comodidades como cancha de fútbol, cascadas, gimnasio y, lo más importante, control total de acceso para sus socios, sicarios y hasta sus familias. Desde allí, Escobar continuó dirigiendo su negocio y, peor aún, ordenó asesinatos de rivales. La catedral se convirtió en una burla pública, exponiendo la debilidad del gobierno y la arrogancia de Escobar, quien parecía haber domesticado a la justicia colombiana. Esta burla no pudo durar. Cuando los crímenes de Escobar dentro de la catedral se volvieron demasiado evidentes, el presidente César Gaviria ordenó su traslado a una prisión real en julio de 1992. La fuga de Escobar de la catedral fue un acto de simple insubordinación. Tras un breve enfrentamiento, simplemente caminó hacia la libertad con la complicidad y el miedo de los guardias. Este escape marcó el inicio de sus últimos 18 meses de vida, un periodo de total clandestinidad y paranoia. La cacería final se intensificó con el despliegue del bloque de búsqueda fortalecido con inteligencia estadounidense y la aparición de los Pepes. El mundo de Escobar se redujo a pequeños apartamentos en Medellín, aislado de su riqueza y poder. El 2 de diciembre de 1993, después de que su equipo de inteligencia rastreara una llamada telefónica con su hijo, Escobar fue acorralado en un tejado de una casa de clase media en Medellín. La escena de su muerte, visible y documentada por la prensa, fue el final que correspondía a su vida. Una muerte violenta y expuesta, luchando hasta el último aliento contra el Estado que nunca pudo doblegar. Su final fue dramático y simbólico, marcando el fin de la era del narcoterrorismo en Colombia. A diferencia de Escobar, que se fugó una vez de una cárcel de diseño propio, Joaquín El Chapo Guzmán protagonizó 2 fugas legendarias de prisiones de máxima seguridad mexicanas, demostrando que su estrategia de soborno había penetrado el sistema hasta la médula. La primera captura del Chapo ocurrió en Guatemala en 1993 y fue recluido en la prisión de Puente Grande, Jalisco. Durante sus 8 años allí, Puente Grande no fue un castigo, sino una oficina de lujo. A través de sobornos masivos y continuos, el Chapo controlaba la cárcel, recibiendo visitas, ordenando asesinatos e incluso manteniendo fiestas. Cuando en 2001 el gobierno mexicano se preparó para extraditarlo a Estados Unidos, el Chapo activó su red de soborno. Su escape, supuestamente oculto en un carrito de lavandería con la ayuda de un guardia cómplice, humilló a México y le permitió estar prófugo por 13 años. Este acto demostró que el Chapo no necesitaba desafiar al Estado. Simplemente lo había comprado. Tras una cacería intensa, el Chapo fue recapturado en Mazatlán, Sinaloa, en 2014 y enviado a la prisión de El Altiplano, una instalación supuestamente inexpugnable. Sin embargo, en julio de 2015, el Chapo orquestó su escape más espectacular y costoso. A través de un agujero excavado en el suelo de su ducha, desapareció en un túnel de 1,5 kilómetros que había sido construido meticulosamente durante meses. Este túnel era una obra de ingeniería equipado con iluminación, ventilación, refuerzos estructurales e incluso una motocicleta montada sobre rieles para un escape rápido. La fuga de 2015 fue un desastre geopolítico para México, demostrando la fragilidad del Estado y la profundidad del soborno de Sinaloa. El Chapo, nuevamente prófugo, se convirtió en una leyenda viva, pero su fama y su ambición lo traicionaron. Fue localizado en parte debido a su interés en filmar su vida,
lo que lo llevó a un encuentro secreto con la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn. Finalmente, en enero de 2016, el Chapo fue recapturado tras un intenso tiroteo. Ante la vergüenza de una potencial tercera fuga, el gobierno mexicano no perdió tiempo y en 2017 lo extraditó a Estados Unidos. El destino final de ambos capos subraya el contraste entre el narco. El Chapo operó en una era de mayor vigilancia financiera, obligándolo a reinvertir constantemente en logística, túneles, rutas marítimas, tecnología de comunicación y, sobre todo, sobornos. Su riqueza era menos el exceso personal y más el capital operativo necesario para mantener una corporación criminal transnacional. El cártel de Sinaloa generaba ingresos que superaban con creces los de Medellín, pero el enfoque del Chapo en la reinversión y la discreción hizo que su riqueza personal visible fuera menor, pero su poder económico estructural más grande. En resumen, Escobar fue el millonario deslumbrante de la cocaína clásica. El Chapo fue el inversor estratégico que construyó una empresa más sostenible. El legado más oscuro de estos hombres es la destrucción que sembraron en sus países, pero sus métodos de aniquilación fueron distintos. Escobar dejó un legado de terrorismo de Estado y trauma nacional. Su conflicto frontal, visible y político estuvo dirigido a desmantelar la democracia y a doblegar la voluntad de la nación. La victoria del Estado colombiano con su muerte, aunque costosa en vidas, fue una victoria simbólica crucial. Se demostró que el crimen no podía derrotar a las instituciones con bombas. El vacío de poder que dejó fue llenado por otros grupos, pero el narcoterrorismo como estrategia política dominante colapsó. La lucha de Colombia después de 1993 fue por la paz y la reconstrucción institucional. El Chapo dejó un legado de soborno institucionalizado y brutalidad endémica. Su método silencioso de cooptar al gobierno convirtió a las fuerzas de seguridad en cómplices y al narcotráfico en una economía paralela arraigada. Su encarcelamiento en Estados Unidos no significó la derrota del cártel de Sinaloa, sino la continuación de su modelo bajo el liderazgo de sus hijos y de El Mayo Zambada. La lucha de México hoy no es solo contra un cártel, sino contra un sistema cooptado donde la impunidad es la norma. Antes de continuar con este fascinante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. El análisis del duelo entre Escobar y el Chapo nos enseña la peligrosa evolución del crimen organizado y por qué la batalla contra las drogas sigue siendo un fracaso en muchos frentes. Pablo Escobar representa al caudillo criminal de los años 80, un hombre que buscaba el poder visible y que usó la brutalidad política como su principal herramienta. Su historia es una advertencia de que la ambición desmedida y el pánico público atraen la atención inmediata de las superpotencias, llevando a un colapso rápido. El mundo aprendió a cazar al terrorista narco. Joaquín El Chapo Guzmán representa al líder criminal del siglo XXI, un hombre que entendió que la discreción, la logística global y la inversión en soborno son mucho más efectivas que el pánico. Su estrategia de invisibilidad y cooptación convirtió al cártel de Sinaloa en una red resiliente que sobrevivió a su encarcelamiento y que ha sido el modelo a seguir por las organizaciones criminales modernas. La historia nos obliga a plantear una reflexión crucial. Mientras que la comunidad internacional se enfoca en atrapar a los capos visibles, el verdadero enemigo no es acaso la corrupción sistémica, la infraestructura invisible y el insaciable mercado de consumo que permiten que el modelo empresarial del Chapo siga siendo el negocio más rentable del mundo. En definitiva, este duelo entre dos titanes del narcotráfico no solo ilustra el auge y la caída de imperios criminales,
sino también la urgente necesidad de abordar las raíces profundas de la guerra contra las drogas, donde la corrupción silenciosa ha demostrado ser más letal que cualquier bomba. Y ahí lo tienes, amigos. Hemos desentrañado el fascinante duelo entre Pablo Escobar, el narcoterrorista que desafió al mundo con bombas y pánico, y Joaquín El Chapo Guzmán, el narcoempresario maestro de la corrupción silenciosa y los túneles invisibles. Dos eras del narcotráfico que cambiaron la historia de la guerra contra las drogas, dejando lecciones sobre poder, ambición y resiliencia. ¿Quién crees que fue el más letal? ¿Escobar con su guerra abierta o el Chapo con su red de sobornos? Cuéntanos en los comentarios abajo. Si este video te ha enganchado tanto como a mí, no olvides darle like si te gustó, suscribirte al canal para más historias criminales épicas y compartirlo con tus amigos que aman el True Crime. Activa la campanita para no perderte el próximo análisis. ¿Qué tema quieres que cubra después? ¿Otro capo legendario o la evolución de los cárteles modernos? Nos vemos en el próximo video y recuerda, el crimen organizado nunca duerme. Hasta pronto.